Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pues vamos con la última clase de este tema 2 de la asignatura. En esta última clase vamos a hablar sobre el método de resolución. Voy a dividir esta clase en dos, por cuestiones creo logísticas y que de facilitar la comprensión. En esta primera parte, que va a estar contenida en este vídeo, voy a hablar de las bases de este método de resolución, las bases teóricas, de los conceptos, de los teoremas necesarios, y pondré algún ejemplito. Y en la siguiente parte de la clase, que estará subida en el canal en un vídeo a continuación, hablaré sobre las estrategias de resolución. Bien, no perdamos de vista que, al igual que sucedió con el algoritmo de Davis-Putnam, que acabamos de ver, este método de resolución lo que nos va a permitir es saber si un determinado conjunto de cláusulas es satisfacible o insatisfacible. Lo que queremos es exactamente lo mismo que queríamos antes. Este método de resolución se basa en el siguiente teorema. El teorema dice: sean alfa, beta y gamma tres fórmulas en un lenguaje proposicional, entonces se verifica lo siguiente. El siguiente conjunto implica semánticamente a esta fórmula de aquí. Fijaros que realmente lo que estamos diciendo es: aquí aparece una proposición y aquí su negada, pues como que la quitamos y dejamos la disyunción de las otras dos proposiciones. Vaya a ver por qué esto es clave, porque básicamente está en el mismo fundamento del concepto de resolvente, que es el concepto clave que debemos entender para comprender pues, los métodos de resolución. Así que vamos a ponerlo por aquí. Concepto de resolvente. Vamos a definirlo. Definición. Bueno, doy por hecho que todos los conceptillos que vimos en la clase referente al algoritmo de Davis-Putnam ya los domináis, ¿vale? La notación que voy a utilizar es la misma. De C para señalar una cláusula, C menos lambda para señalar la notación de cuando a la cláusula le quitábamos ese literal lambda, ¿vale? La notación va a ser igual que la que utilizábamos en la clase referente al algoritmo de Davis-Putnam. Vale, definición de resolvente. Sean C1 y C2 dos cláusulas, supongamos que lambda es un literal tal que aparece en la cláusula C1 y lambda super C, que ya sabemos lo que es, aparece en C2. Vale, pues una cláusula que sea equivalente a C1 menos lambda disyunción C2 menos la negada de lambda es lo que se denomina resolvente de C1 y C2. Fijaros, ya podéis viendo un poco la relación que existe entre este teorema que hemos visto aquí y el concepto de resolvente. Se parece bastante. Lo que estamos diciendo realmente, para que veáis ya cómo este teorema está totalmente conectado con este concepto de resolvente, lo voy a poner aquí como observación.
el teorema previo que hemos enunciado, el teorema, este de aquí, que hemos enunciado, lo que nos indica es que si C1 y C2 son cláusulas y R es una resolvente suya, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues justamente que el conjunto formado por esas dos cláusulas va a implicar semánticamente a la resolvente R. Es decir, que se cumple justamente este teorema de aquí. Vale, no voy a poner de momento ejemplos porque creo que es sencillo y se debe de ir entendiendo lo que estamos viendo. Lo que sí voy a dar va a ser una serie de observaciones para matizar esto que estamos diciendo. Otra observación. No perdáis de vista que el método de resolución lo que pretende, dado un conjunto de cláusulas, es justamente obtener resolventes de dicha cláusula que son añadidas al conjunto. Entonces, cuando ahora veamos con un ejemplo el método de resolución y demostremos con este método que un conjunto es o no insatisfacible, no perdáis de vista que lo que pretendemos esto es ir calculando resolventes de cláusulas y añadiéndolas al conjunto. ¿Vale? Eso será la base del método de resolución. Hasta que lleguemos a un punto que ahora veremos cuál es. ¿Vale? Por otra parte, otro matiz, otra observación. Observación. Creo que ya es la observación 3 que pongo. Si gamma mayúscula es un conjunto de cláusulas y C es una cláusula, se dice que C se deduce por resolución si o bien C pertenece a ese conjunto gamma o bien C se puede obtener calculando resolventes con los elementos de gamma mayúscula, es decir, pues, se puede obtener, ya sabéis, lo que es una resolvente, se puede obtener calculando resolventes con los elementos de ese conjunto que tenemos o con nuevas cláusulas que hayamos obtenido. O es decir, o con los propios resolventes, ¿vale? Que hemos tenido. O con nuevas cláusulas obtenidas mediante este proceso. Perfecto. Pues ahora, antes de ya meternos en materia y ver un ejemplo y de enunciar el principio de solución, voy a poner una definición previa que nos indicará, nos va a señalar justamente lo que es una deducción por resolución de una cláusula a partir de un conjunto gamma de fórmula. Vale. Sea gamma un conjunto de cláusulas y C
una cláusula, una deducción, lógicamente, una deducción por resolución, se sobreentiende que es por resolución, porque es por el contexto en el que estamos, de C a partir de gamma es una sucesión de cláusulas C1, C2, así hasta Cn, donde pues se verifican, voy a poner aquí como 1 y 2, donde lógicamente Cn será igual a C y cada una de esas cláusulas, de esa sucesión de cláusulas, pertenece al conjunto, vamos, lo que hemos dicho aquí arriba. O la cláusula es una resolvente de dos cláusulas del conjunto C1 pues, hasta justo el elemento anterior al C. Vale, esto no es más que formalizar lo que hemos dicho en esta observación, pues de una manera más matemática, digamos. Bien, pues voy a enunciar un teorema, que es el teorema clave, que es el también conocido como principio de resolución, teorema, principio de resolución, y voy a pasar directamente a hacer un par de ejercicios de resolución. Vale, sea gamma mayúscula un conjunto de cláusulas, entonces gamma mayúscula es insatisfacible si y solo si hay una deducción por resolución de la cláusula vacía. Que ya sabéis que la cláusula vacía la notábamos como un cuadradito, de esta manera. ¿Sí? Bien, pues vista toda la teoría que vamos a necesitar en esta primera clase de conceptos básicos, voy a hacer un par de ejemplitos para ir poniendo en práctica todo lo que hemos visto y que se vaya asimilando. Ejemplo 1. Sea el conjunto gamma mayúscula igual a no A, disyunción con B, no C, disyunción con C. Lógicamente voy a ponerlo todo ya, ¿vale? Que esté en forma clausulada para no tener que hacer pasos previos. B o no C, no B o C, A o B, A o C. Vamos a dar una deducción por resolución de la cláusula negativa de D. Tenemos dos opciones de hacer esto. Podemos hacerlo directamente como una forma de diagrama. Lo podéis hacer cuando ya tengáis mucho manejo, que también lo voy a hacer ahora, ¿vale? En este ejemplo. O bien lo podéis hacer pasito a pasito, razonando, y luego si queréis lo planteáis en un diagrama. Vamos a hacerlo primero sin diagrama. Aunque, ya digo, yo luego... va a ser el único ejemplo que voy a hacer sin un diagrama realmente. Luego ya voy a hacerlos todos directamente como un grafo. Que
me parece más rápido. Vale. Vamos a ir haciendo lo que hemos dicho aquí, en estas definiciones. Fijaros. Cogemos C1. Voy a coger esta de aquí. C1. Que es no A, disyunción B. Que lógicamente este elemento pertenece al conjunto gamma mayúscula. Y voy a coger también, ¿vale? No perdáis de vista, ya digo, que lo que tenemos aquí. Esto de aquí, si queréis remarcarlo, que es lo que vamos a ir haciendo realmente. Y este teorema, que es lo mismo, ¿vale? Eso es la base de lo que vamos a ir haciendo. Entonces vamos a coger también C2. Fijaros, vamos a buscar otra cláusula de forma que contenga a o a no B, ¿vale? Para que al aplicar el teorema anterior, pues digamos, literal A al literal lambda con literal negativa de lambda se nos vaya. Es decir, si aquí tomamos, por ejemplo, este de aquí, A disyunción B, perdona, ese no lo podemos tomar porque se nos quedaría el B. Vamos, que lo podríamos tomar, pero quedaría mal. Vamos a tomar este de aquí. A disyunción C. Vamos a llamarle a este C2. Ese otro elemento del conjunto gamma mayúscula. Pues, ¿qué hacemos? Fijaros. Ahora vamos a calcular una resolvente. Una resolvente, sabéis, que va a ser una cláusula equivalente a esto de aquí. O a esto de aquí. O si lo queréis en la práctica, simplemente, pues, como aquí aparece la negativa de A y ahí aparece la A, la vamos a quitar. Y nos quedamos con la disyunción de los otros literales. Es decir, esto nos va a quedar realmente como B o C, que es una resolvente de, pues, C1 y C2. ¿Bien? ¿Se entiende lo que es una resolvente? Es decir, si tenemos una cláusula del conjunto inicial y aquí tenemos otra cláusula del conjunto inicial, pues una resolvente de estas dos cláusulas, si lo queréis ver así, a modo un poco bestia, puedes quitarle simplemente el literal y el literal que aparece en su negado y nos quedamos con la disyunción de los otros literales. ¿Bien? Vale, no perdáis de vista que lo que queremos llegar es a la cláusula negativa de D. Vamos a seguir por aquí. Si ahora tomamos C4, voy a borrar esto de aquí que está un poquillo feo. Por aquí, vale. Si tomamos ahora C4 como no B o C, esta de aquí, le voy a llamar C4. Fijaros lo que pasa. Este elemento, que lógicamente es un elemento de gamma, con este elemento, que es una resolvente que hemos tenido a partir de dos elementos del conjunto, de dos cláusulas, pues la resolvente de C3 y C4, ¿qué será? Pues como aquí aparece el B y aquí aparece el no B, pues se dará directamente el C, que es una resolvente de C3 y C4. ¿Bien? Vámonos para arriba. Fijaros, ya tenemos aquí C5, que es igual a C. Nosotros queremos llegar, por resolución, a la cláusula negativa B. Pues fijaros, lo tenemos ya casi, porque si ahora cogemos este de aquí, que podemos llamar C6, que es negativa de C o negativa de D, fijaros, una resolvente de C5 y C6, ¿cuál va a ser justamente? Vamos a llamarla C7. Pues no D, porque aquí aparece C, aquí aparece la negativa de C, pues
La eliminamos y nos queda no D, que es una resolvente de C5 y C6, que es justamente lo que queríamos. Fijaros que lo que queríamos era una deducción por resolución de la cláusula negativa de D. Pues la hemos encontrado, ¿vale? Podíamos no haberla encontrado. A veces decimos que vamos a intentar encontrar una deducción por resolución de una cláusula. Podemos no encontrarla, pero en este caso la hemos encontrado. ¿Esto qué significa? Esto significa que el conjunto gamma mayúscula implica semánticamente a D. O lo que es lo mismo, que D es una consecuencia lógica del conjunto gamma, de todas estas fórmulas, ¿vale? De todas estas cláusulas de aquí. Bien, si hacemos, aquí observo, si resolvemos el ejemplo con un grafo, pues fijaros, nos queda hasta más sencillo. Si queréis, mi consejo es que una vez que tengáis ya manejo lo hagáis así. Hemos cogido esta C1. Pues C1 era no A o B. Y C2 era A o C. Pues estas dos cláusulas las utilizamos para calcular una resolvente. ¿Y cuál es esa resolvente? Pues B o C. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora cogemos C4. C4 es no B o C. Pues aquí ponemos no B o C, cuya resolvente será, pues, C. ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora cogemos este de aquí, que también estaba en el conjunto gamma, que no lo he puesto antes. No C o no D. No C o no D. Esto da no D. Y por lo tanto, fijaros, desde el diagrama creo que se ve más visual. Aquí muchas veces pues, hay que ir paso a paso y no se ve tan claro. Desde un grafo se ve muchas veces mucho más claro esta deducción por resolución. ¿Vale? Bien, vamos a hacer otro ejemplito más, en el que ahora vamos a poner en práctica este teorema de aquí, que todavía no lo hemos utilizado. Este teorema que nos dice que si tenemos un conjunto de cláusulas, entonces ese conjunto es insatisfacible si y solo si hay una deducción por resolución de la cláusula vacía. Vale. Entonces lo que vamos a tener es un conjunto y para ver si es insatisfacible vamos a intentar hacer una deducción por resolución de la cláusula vacía. Si la encontramos, el conjunto es insatisfacible. Que no, pues o bien es que no somos capaces de encontrarlo, pero el conjunto es insatisfacible, cosa que puede suceder. Estudiaremos en la segunda parte de esta clase algunos métodos que nos pueden ayudar por si esto nos pasa, o bien puede ser directamente que es que el conjunto sea satisfacible. Vale, vamos a hacer este ejemplo. Ejemplo. Veamos que A implica B implica C. Todo esto implica no A. No A implica no B. Todo esto implica C. Es una tautología. Bueno, en gran parte esto ya lo tenemos ya bastante machacado. Lo hemos visto algo de este tema. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos ver justamente esto de aquí. Si os sucede eso, pues estaremos efectivamente frente a una tautología. Ahora bien, por el teorema
de la deducción, sabemos que demostrar esto equivale a ver que, pues recordad, como aquí tenemos una implicación, pues toda esta parte que hay delante de la implicación, pues se nos va para el otro lado. Esto es lo mismo que demostrar esto. Esto de aquí. Y esto, volviendo a aplicar nuevamente el teorema de la deducción, es exactamente lo mismo que demostrar esto de aquí. Pero es que esto, por el otro teorema, que no le pusimos nombre, pero que es ya famoso de tantas veces que lo hemos utilizado, demostrar esto equivale a ver que, pues a ver esto de aquí. A implica B, implica C, no A implica no B, no C es insatisfacible. Bien, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues ahora lo que sucede es que esto no está en forma clausulada. Nosotros, para poder aplicar el método de resolución, igual que sucedía con el algoritmo de Davis-Putnam, que también podéis resolver esto por el algoritmo de Davis-Putnam, podéis intentarlo, pues necesitamos que este conjunto tengamos un conjunto de cláusulas, recordad, ¿vale? Entonces vamos, si a esto le llamamos alfa 1, a esto le llamamos alfa 2 y a esto le llamamos alfa 3, vamos a obtener la forma clausuladas de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Que bueno, alfa 3 se ve claramente que ya está en forma clausulada, pero la otra dos no. Fijaros. Alfa 1 es A implica B implica C, que esto es lo mismo, ya sabéis, las reglas que vimos para conseguir formas clausuladas, pues esto sería la negación del primero o el segundo. Aquí como tenemos esta implicación, pues esto queda como la negación del primero o negación de aquí del primero o el segundo. Es decir, ya podéis quitar paréntesis, esto queda como no A o no B o C. Bien. Alfa 2. Alfa 2 es no A implica no B. Esto es lo mismo que no A o no B. Y esto es lo mismo que no A conjunción con no B. Es decir, es lo mismo, equivale. Decir mejor equivale, ¿vale? Que estoy diciendo lo mismo, estoy abusando un poco del lenguaje. Equivale, lógicamente, a conjunción con B. Y aquí ya tenemos otra forma clausulada, porque tenemos la cláusula A, la cláusula B y por otra parte una conjunción. Aquí directamente esto es que es una cláusula. Bien, y finalmente, fijaros, alfa 3 es directamente no C. Bien. Recordad que vimos otro teorema que decía que ver que este conjunto es insatisfacible es lo mismo que comprobar que el conjunto de las formas clausuladas de toda esa fórmula es insatisfacible. Y eso equivalía a comprobar que el conjunto de las cláusulas de las formas clausuladas es insatisfacible. Es decir, este problema de aquí equivale, queremos ver
que el conjunto de las cláusulas, es decir, no A o no B o C, aquí tenemos dos cláusulas, A, B, y aquí tenemos una, no C, es insatisfacible. Recordad el teorema que vimos. Pues bien, pues vamos al lío. Ahora intentaremos ver esto, es decir, ver que es insatisfacible, buscando una deducción de la cláusula vacía. Básicamente estoy aplicando esto que hemos dicho aquí, el teorema principio de resolución, ¿vale? Es decir, un conjunto va a ser insatisfacible si y solo si hay una deducción por resolución de la cláusula vacía. En este ejemplo va a ser muy sencillo, porque un ejemplo, ya digo, muy básico, muy elemental, pero esto no tiene por qué ser tan fácil, ¿vale? O sea, no acostumbréis que esto puede ser difícil de encontrar. Vale, aquí sí es muy sencillo, porque si cogemos esta, vamos a llamarle a esto C1, si queremos, a esto C2, no tenéis por qué llamarle de ninguna manera, ¿vale? Es por darle un poco de notación. C3 y C4, pues si cogemos C1, lo voy a poner directamente como un diagrama. Y aquí cogemos C2, pues tenemos que una resolvente de estas dos cláusulas, pues será, aquí tenemos negativa de A y aquí el A, pues no B o C. Si ahora cogemos la cláusula C3, pues una resolvente de estas dos será, pues C. Y si ahora cogemos el no C, pues fijaros lo que pasa, que llegamos justamente a una deducción de la cláusula vacía. Conclusión, pues en virtud de esto de aquí, vamos a escribirlo bien ya que estamos, en virtud del principio de resolución, en conclusión, en virtud del principio de resolución, este conjunto de cláusulas es insatisfacible y consecuentemente, como todo esto eran equivalencias lógicas, y hemos partido de esto de aquí, que significa que nuestra fórmula inicial era una tautología, pues consecuentemente tenemos que la fórmula inicial es una tautología. ¿Vale? Creo de hecho que este mismo ejemplo es el que hice en el algoritmo de David Putnam. Hice este ejemplo en el algoritmo de, ya digo, para demostrar también que era una tautología. Así que ya lo tenéis hecho de dos formas, ¿vale? Fijaros que, bueno, este método también es muy útil y a veces es más sencillo, otras veces no. Vale, pues vamos ahora, voy a dejar aquí esta primera parte de la clase con todos estos conceptos introductorios y ahora vamos a entrar un poco más en el meollo de las estrategias de resolución para cómo resolver esto según la situación a la que nos estemos enfrentando. Así que nada, chicos, chicas, un saludo como siempre, un placer y nos vemos en la próxima parte de esta clase. A cuidarse.